Episodio 44. Gigantes. ¿Existieron realmente? Los gigantes han sido una constante en la imaginación y la cultura humana desde tiempos remotos. La idea de seres descomunales aparece en las mitologías de casi todas las civilizaciones, desde la antigua Grecia y el norte de Europa hasta América Latina y Asia. A menudo estos gigantes representan el caos, las fuerzas naturales o la grandeza y el misterio del pasado. En la era moderna, el interés por los gigantes ha dado lugar a fraudes y mitos como el gigante de Cardiff, que capturan la fascinación y la credulidad de la gente. Los gigantes existen en diferentes culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, en la mitología griega, los gigantes eran hijos de Gea, la diosa de la tierra, y nacieron de la sangre de Urano. Fueron representados como seres enormes, fuertes y agresivos, en su mayoría enemigos de los dioses olímpicos. La gigantomaquia es una guerra entre los gigantes y los dioses liderados por Zeus. Según los mitos, la lucha se desarrolló principalmente en Filipo, en la región de Tracia, un lugar que posteriormente fue vinculado con el lugar de la batalla. Gea, con el deseo de asegurar la victoria de sus hijos gigantes, buscó una pócima especial que los haría invulnerables a las armas de los dioses. Sin embargo, el oráculo advirtió a los dioses que los gigantes solo podrían ser derrotados si contaban con la ayuda de un mortal. En respuesta a esta necesidad, los dioses reclutaron a Hércules, quien fue el primer héroe mortal en unirse a la lucha divina. Su intervención resultó decisiva, ya que con la ayuda de Hércules los gigantes pudieron ser heridos y derrotados. Algunos de los gigantes más famosos que participaron en esta guerra incluyen a Encélado, Porfirión, Alción y Efialtes. Encélado era tal vez el gigante más conocido. Fue derrotado por Atenea y, según la leyenda, fue enterrado bajo el monte Etna en Sicilia, y sus movimientos provocaban erupciones volcánicas. Porfirión fue un gigante líder que intentó violar a Hera en medio de la batalla, pero Zeus lo fulminó con un rayo antes de que pudiera hacerle daño. Alción fue invulnerable mientras permaneciera en su tierra natal. Fue derrotado por Hércules, quien lo sacó de su hogar y lo mató. Y Efialtes luchó contra el dios Apolo y fue herido gravemente en la batalla. La victoria de los dioses simboliza el triunfo del orden divino sobre el caos. En la mitología nórdica también tenemos a los gigantes, que eran conocidos como Jotnar. Tienen una historia compleja y, a diferencia de los gigantes griegos, no siempre son enemigos de los dioses. Los Jotnar eran fuerzas naturales y caóticas que habitan en Jotunheim, una tierra alejada de Asgard, que era el hogar de los dioses. En el mito nórdico, algunos de estos gigantes son aliados de los dioses o incluso tienen hijos con ellos, como el caso de Loki, quien, aunque de origen Jotun, se convierte en parte del panteón. La batalla final del Ragnarok implica una lucha entre los dioses y los gigantes, lo que marca el fin del mundo según la cosmología nórdica. Ahora, en Mesoamérica y Sudamérica, los gigantes también son parte de las antiguas leyendas. Según algunas tradiciones aztecas y maya quichés, antes de la llegada de los humanos, el mundo estaba habitado por una raza de gigantes. En los textos de los quichés, como el Popol Vuh, se menciona una generación anterior de gigantes que fueron destruidos porque no honraron a sus dioses. Los cronistas españoles también registraron que los incas y otras culturas andinas creían en una antigua raza de gigantes que habitaba el continente antes de la llegada de sus propios ancestros. En la mitología inca, los gigantes son mencionados principalmente en relación con los ciclos de creación y destrucción del mundo. Los incas creían en diferentes épocas o edades en las que el mundo fue habitado por diferentes seres. Una idea similar a la cosmovisión de los soles en Mesoamérica. Estos gigantes aparecen como una raza de seres poderosos y desmesurados que existieron en una era anterior a los humanos. Una leyenda andina relacionada con el dios Pachacámac, una deidad importante de la costa central de Perú, describe a un grupo de gigantes que llegaron del mar y pisaron la tierra de forma tan pesada que rompieron el suelo. En este relato, los gigantes habrían aparecido en el valle donde se encuentra el santuario de Pachacámac, y su presencia fue tan caótica y peligrosa que los dioses intervinieron para eliminarlos. Según la leyenda, los gigantes comenzaron a destruir y asustar a las personas que vivían en el área. Pachacámac, al ver el daño que causaban, invocó a un gran cataclismo,
que destruyó a los gigantes. Algunas versiones dicen que los gigantes fueron convertidos en piedras por el poder del dios, y se cree que algunas formaciones rocosas de la región representan a estos seres petrificados. En la cultura tiahuanaco, otra de las culturas preincas de los Andes, también hay leyendas sobre gigantes. Tiahuanaco es una antigua ciudad sagrada ubicada en la actual Bolivia, cerca del lago Titicaca, y se considera uno de los centros ceremoniales más antiguos y enigmáticos de los Andes. La magnitud de sus construcciones, como la Puerta del Sol, ha dado lugar a leyendas sobre la posible intervención de gigantes en la creación de la ciudad. Los pueblos locales cuentan que Tiahuanaco fue construida por una raza de gigantes bajo las órdenes de los dioses, y debido al tamaño de las piedras y los conocimientos necesarios para moverlas, se creía que solo seres de fuerza sobrehumana pudieron haber levantado estas estructuras monumentales. Aunque no hay evidencia concreta de que los gigantes existieran, esta creencia en una raza de constructores gigantes persiste en la tradición oral andina. Una de las leyendas más conocidas de los Aymara, que habitan la región del lago Titicaca, cuenta que en un tiempo muy antiguo existieron gigantes que vivían en las orillas del lago. Se decía que estos gigantes tenían una relación cercana con los dioses y que su estatura y fuerza les permitía realizar grandes hazañas. Sin embargo, estos gigantes comenzaron a comportarse de forma violenta y egoísta, abusando de su poder y desafiando a los dioses. Como castigo, los dioses decidieron inundar la región, provocando una gran catástrofe que acabó con estos gigantes. Algunos relatos sostienen que el lago Titicaca es resultado de esta inundación y que los restos de gigantes están enterrados en el fondo del lago. También en la cultura aymara, el gigante Tunupa es una figura mítica que está conectada con la historia del lago Titicaca y el salar de Uyuni. Según la leyenda, Tunupa era un gigante sagrado que llegó a la región para enseñar a los pueblos sobre el cultivo y el respeto a la naturaleza. Sin embargo, por alguna razón, Tunupa fue traicionado y expulsado, y en su tristeza comenzó a llorar. Sus lágrimas se mezclaron con la sal de la tierra y formaron el salar de Uyuni, en el inmenso desierto de sal en Bolivia. Hoy en día Tunupa es venerado como una deidad asociada con la fertilidad y la abundancia, y su figura es parte del folclore aymara en Bolivia y Perú. Inclusive en la Biblia, en el libro de Génesis, se menciona a los Nefilim, seres enormes y poderosos que algunos interpretan como gigantes. Estos seres son producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Aunque la Biblia no da demasiados detalles sobre ellos, la idea de los Nefilim ha inspirado muchas teorías y leyendas en la tradición cristiana y judía. Se les describe como héroes antiguos de gran fuerza, y algunos relatos extrabíblicos como el libro de Enoc brindan más detalles sobre su origen y caída. Pero el libro de Enoc es un tema para otro día. Ahora, en la actualidad, ¿se han descubierto gigantes? Quizá la más conocida de todas las historias vernáculas documentadas es la de los patagones, estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes, durante la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, estrecho que encontró y hoy lleva su nombre. Según se menciona en la bitácora, vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes. Los llamaron patagones por el tamaño desmedido de sus pies, y de allí deriva la palabra Patagonia. Sin embargo, otras aseguran que Magallanes recogió el nombre de una novela popular en ese entonces, Primaleón, que presentó una raza de gente salvaje llamada Patagonians. El famoso corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos y político Sir Francis Drake, se encontró con los gigantes patagónicos. Aunque su relato difiere del de Magallanes, indica que Magallanes no mintió del todo al nombrarlos como gigantes. Por lo general difieren con el común del hombre, tanto en estatura, grandeza y fuerza del cuerpo, como en la fealdad de sus voces, pero no son nada monstruosos y gigantescos como fueron representados. El explorador neerlandés Jacob Lemaine navegó por Sudamérica en 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado Santa Cruz, en Argentina, con un curioso detalle. Describió el punto H como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo.
es decir, más de 3 metros. En 2010, en la cueva de Denisova, dentro del macizo de Altai, en Siberia, Rusia, un equipo de arqueólogos halló un molar y el hueso de un dedo. Luego del análisis de ADN realizado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, se llegó a la conclusión que el diente perteneció a una especie homínida hermana que murió hace unos 40.000 años, a la que se denominó denisovanos. En aquel tiempo los Homo sapiens compartían el continente euroasiático con otras poblaciones humanas, como también con los neandertales, por lo que el descubrimiento colocó a los denisovanos en el mismo espacio. Es un lugar increíble porque en realidad es el único lugar en el mundo donde sabemos que vivieron 3 grupos diferentes de humanos con historias muy diferentes. Estudios posteriores tanto en el hueso como en el diente demostraron que los denisovanos dejaron su huella en los humanos modernos, aportando alrededor del 5% del genoma de los melanesios actuales, que viven en Papúa Nueva Guinea y otras partes del Pacífico. Una de las características más llamativas del molar fue su tamaño, ya que era más grande que lo de los Homo sapiens y los neandertales. Bence Boilà, antropóloga de la Universidad de Toronto, quien se encargó del análisis dental, aseguró que si bien es difícil decir cómo se verían los dientes grandes de Denisova, debido a que las muelas del juicio actualmente tienen formas notoriamente variables, no hay duda de que esos dientes grandes con raíces masivas probablemente requerirían unas mandíbulas también masivas. Uno de los casos más controversiales se publicó en The World el 7 de octubre de 1895, donde se reporta el hallazgo de una momia en San Diego, como el cadáver del hombre más alto que jamás haya vivido, con una altura de 3 metros. Otro experto del Smithsonian, el profesor Thomas Wilson, analizó los restos y lo dio por válido. Luego de 30 años de exhibición en el museo, nuevos expertos, liderados por el profesor McGee, aseguraron que estaba hecho de gelatina y que lógicamente era un engaño, por lo que fue retirado y hoy se desconoce dónde se encuentra. En su momento habían pagado $500 por la momia y el equivalente a más de 14.000 en la ciudad. En 1912, un equipo de arqueólogos del Beloit College en los Estados Unidos, liderado por los hermanos Chester y Ernest Phillips, excavó en la zona del lago Delavan, en Wisconsin, donde encontraron 10 esqueletos de proporciones enormes de una raza desconocida de hombres, tal como lo transmitió en New York Times el 4 de mayo de 1912. Ahora también debemos mencionar al fraude más famoso con respecto a los gigantes. Y es que en 1869 fue descubierto en Nueva York el que se llamó el gigante de Cardiff, el cual era una figura de yeso esculpida que el empresario George Hall creó para engañar a la gente, haciéndoles creer que se trataba de un gigante petrificado. Miles de personas pagaron para ver la reliquia antes de que se descubriera la verdad. Este caso se convirtió en un símbolo de la credulidad de la época y muestra cómo la idea de los gigantes continúa fascinando y engañando a la gente hasta nuestros días. La fascinación por los gigantes es una constante en la historia humana, reflejada en las mitologías de culturas tan diversas como la griega, nórdica, la mesoamericana y la cristiana. Estos seres representan los misterios de nuestro pasado, así como el temor y el respeto por la naturaleza y sus fuerzas incontrolables. Aunque la ciencia ha descartado la existencia de gigantes como los descritos en las leyendas, la idea continúa cautivando la imaginación popular. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas, regálame un like y suscríbete al canal de YouTube, o dale seguir al podcast en Spotify o en tu plataforma favorita para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.